que radio. Hasta el gobierno de Guatemala esta mañana se está distanciando de la decisión de la justicia de su país, de la fiscalía en realidad, que es la que dicta la orden de captura contra la fiscal colombiana Luz Adriana Camargo y contra el exministro de Defensa Iván Velázquez. Ambos caen producto de la inmensa refriega política que hay allí en Guatemala, una polarización que ha llevado a esto una ruptura institucional entre el gobierno y la fiscalía que está persiguiendo todo lo que hicieron los gobiernos pasados. Así que es una pelea interna que termina tocando de refilón a los funcionarios del gobierno Petro, a quienes sale a defender esta mañana el presidente Bernardo Arévalo, que es un presidente de izquierda. Recuerden ustedes, estuvo en Guatemala en su posesión el presidente Gustavo Petro. César Moreno. Hola, Néstor, muy buenos días. Y el gobierno de Guatemala expresó su rechazo enfático, duro, a esta solicitud de detención emitida por la Sala de Apelaciones Local en contra de Iván Velázquez y Luz Adriana Camargo, cuando ellos pertenecían a la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala, investigando casos de corrupción y que fue patrocinada, auspiciada por las Naciones Unidas. Mediante un comunicado divulgado pasada la medianoche, el gobierno que preside Bernardo Arévalo de León, él es un gobierno de centro izquierda, indicó que la decisión de la Sala de Apelaciones del organismo judicial guatemalteco que emitió esa orden de captura no cuenta con el respaldo en el ordenamiento jurídico nacional e internacional, por lo que manifestó su rechazo. Dice el comunicado, estas medidas carecen de sustento legal y vulneran el acuerdo entre la Organización de las Naciones Unidas y el gobierno de Guatemala relativo al establecimiento de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, según el gobierno de Arévalo León. El gobierno guatemalteco también añadió en el comunicado que ya está en contacto con las autoridades del hermano país de Colombia para las aclaraciones diplomáticas pertinentes, y también dice que es con el ánimo de no afectar la honra de la nación como producto de este irresponsable y espurio acto del Ministerio Público en relación a la Fiscalía. Estas acciones, reiteramos, se realizan con un evidente objetivo político, sin respaldo en el ordenamiento jurídico nacional e internacional, carecen totalmente de sustento legal. Es una cuestión que en los 4 párrafos del comunicado, Néstor, enfatizan un par de veces en este comunicado por parte del gobierno. Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia ha afirmado también en una reacción por parte de la canciller Laura Sarabia que esta orden de captura carece también de sustento jurídico y constituye un atentado contra los principios fundamentales de la justicia internacional, Néstor. César, gracias. Pues esto de Guatemala, la verdad, es un atropello. Terminan, porque esto es una pelea interna que hay en Guatemala, terminan tocando a 2 funcionarios, la fiscal y un embajador colombiano. Poco probable, Ricardo, de todas formas, que se hagan efectivas las órdenes de captura, porque ellos gozan de lo que se llama la inmunidad funcional, que era una protección que le dan precisamente a funcionarios, tenían un encargo oficial de Naciones Unidas. No creo que la Interpol vaya a seguir aquí el juego de los absurdos, ¿no? Sí, aunque en todo caso hay que tener mucho cuidado sobre la forma en la que se desarrolla este proceso. Fíjese, Néstor, que sobre la muy particular situación que vive Guatemala y sobre la fiscal general de ese país, Consuelo Porras, hoy publica en el periódico El Tiempo una columna el colega, escritor y periodista Sergio Muñoz Bata, y recuerda cómo la misma fiscal Consuelo Porras, que es la fiscal general de Guatemala, que en su momento puso el presidente Jimmy Morales y que luego reeligieron, lleva más de una década siendo fiscal general, está en la lista de funcionarios corruptos de Estados Unidos, por parte del gobierno de Estados Unidos. Consuelo Porras es la misma funcionaria que mandó a la cárcel al periodista José Rubén Zamora, que es quien ha denunciado los vínculos de los políticos guatemaltecos con el narcotráfico, con redes internacionales del contrabando, y eso se lo han cobrado y no ha sido posible que José Rubén Zamora se ha dejado en libertad. Es decir, aquí hay unos antecedentes muy graves sobre lo que está pasando con la justicia de Guatemala. Y en medio de esa refriega que fue la que llevó a Iván Velázquez y a Luz Adriana Camargo a ser delegados de Naciones Unidas, una refriega política que sigue, es que terminan ellos ahora de víctimas producto de estas insólitas decisiones judiciales. Es que es casi un motivo de orgullo que esta señora le dicte a alguien una orden de captura, porque pues eso, como lo relataba Ricardo, reconocida como una de las personas más corruptas a nivel internacional, está en la lista de los Estados Unidos, está en rankings en los que se ha determinado, bueno, quién es el más corrupto del mundo, y esa señora está dentro de los primeros. Entonces, en realidad, pues esa decisión que se tomó hay que medirla
en ese contexto en el que realmente pues hay una justicia que no tiene ninguna credibilidad. Héctor, poco probable que se haga efectiva la orden de captura. De todas formas, es un terrible precedente para quienes están celebrando. Por cuenta de la división política en Colombia, les sugiero que tomen esta noticia con cierta moderación. Se están metiendo no con un par de personas, se están metiendo con la fiscal de Colombia y con el exministro, con un exministro, actual embajador de Colombia en el Vaticano. Vamos a Ciudad de Guatemala con la historia, porque los acusan de haber beneficiado a Odebrecht en decisiones que costaron tasados para ellos cerca de $400 millones. Desde Ciudad de Guatemala, Cristian Dávila. Néstor, muy buenos días. Ambos funcionarios están señalados de corrupción por el caso Odebrecht y son exfuncionarios de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG. El jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, Rafael Curruchiche, detalló que el exjefe de CICIG y la fiscal general colombiana son acusados dentro del expediente del caso denominado Acuerdos Fraudulentos por la supuesta comisión de los delitos de asociación ilícita, obstrucción de justicia, tráfico de influencia y colusión. La Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal de Guatemala, a solicitud de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, ordenó la captura del excomisionado de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, Iván Velázquez Gómez, y de Luz Adriana Camargo Garzón, fiscal general de Colombia, por los delitos de asociación ilícita, obstrucción de justicia, tráfico de influencias y colusión. La estructura criminal encabezada por el excomisionado de la CICIG, Iván Velázquez Gómez, favoreció a los empresarios de la constructora Odebrecht y provocó que el Estado de Guatemala perdiera más de 3.000 millones de quetzales. El Ministerio Público reafirma su compromiso de luchar contra la corrupción e impunidad en Guatemala y que todos enfrenten el peso de la ley. Según explicó Curruchiche, Velázquez favoreció a los empresarios de la constructora Odebrecht, por lo que provocó que el Estado de Guatemala perdiera $390 millones. Minutos más tarde respondió desde su cuenta de ex Iván Velázquez, quien escribió: "Y ahora la corrupta fiscal general guatemalteca y su fiscal Curruchiche, designados como corruptos y sancionados por Estados Unidos y la Unión Europea, extienden su persecución contra Luz Adriana Camargo y contra mí. Mi solidaridad con los exfuncionarios y tantos ciudadanos guatemaltecos a quienes la Fiscalía ha obligado al exilio". Néstor, precisamente en el año 2014, Iván Velázquez asumió el liderazgo de la CICIG. Durante su mandato, que se extendió hasta el año 2019, allí se enfrentó a una serie de casos de corrupción que generaron un impacto considerable en el sistema político y social de nuestro país. En cuanto a Luz Adriana Camargo, la ahora fiscal general de la Nación, se desempeñó entre el año 2014 y 2017 como jefe del Departamento de Investigación y Litigio, ubicándose en el organigrama de la comisión como la mano derecha de Velázquez. La CICIG cobró relieve en el año 2015, tras revelar un fraude en las aduanas que provocó la renuncia del entonces presidente Otto Pérez, señalado como cabecilla de la estafa, además de dar luz a otros casos de corrupción. En el año 2017, el entonces presidente Jimmy Morales ordenó la expulsión del exministro colombiano. En el año 2018, Guatemala retiró la inmunidad y ordenó la salida del país de 11 funcionarios. Morales además lo declaró persona non grata. Declaro non grato al señor Iván Velázquez Gómez en su calidad de comisionado de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala y ordeno que abandone inmediatamente la República de Guatemala. Además, las autoridades guatemaltecas solicitaron la activación de alerta roja internacional por parte de la Interpol por los delitos cometidos de Velázquez y la fiscal Camargo. Desde Ciudad de Guatemala, Cristian Dávila, Blue Radio.